Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Por la Derecha. Soy su amiga y abogada Luz Helena López Rodea. Bienvenidos, y el día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema muy interesante y que nos han solicitado mucho. Es acerca del procedimiento de la adopción internacional México-Estados Unidos. Para mucha gente que ha solicitado este tema, tengo como invitado el día de hoy a Fernando Muñoz. Muchísimas gracias, Fernando Muñoz, por estar con nosotros y por haber aceptado la invitación de Anesma Networks. A ti, gracias, Luz, muchísimas gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bien interesante este tema, ¿verdad? Sí, muy interesante porque, como bien has dicho, es el tema de la adopción internacional México-Estados Unidos. Cabe aclarar que la adopción internacional incluye a muchos países que son signatarios de la Convención de la Haya sobre la protección de menores en materia de adopción. Pero nos vamos a centrar en el tema de los Estados Unidos porque es el país con el que México tiene mayor vinculación en cuanto a adopción internacional se refiere. Así es. Las adopciones que se dan entre otros países hacia niños mexicanos que van a irse a otros países es un tema de muy pocos niños. Entonces, si nos centramos en el tema de Estados Unidos, me parece que será muy relevante y muy informativo para el público. Así es, Fer, muchas gracias. Y sí, hemos tenido muchas consultas que nos han hecho a través de Anesma Networks sobre este tema en particular, sobre las adopciones internacionales México-Estados Unidos. Primero que nada, para que la gente conozca este procedimiento de adopción, ¿quiénes son las personas que pudieran ser partícipes de este procedimiento de adopción? ¿Cómo aplica? ¿Cómo se puede hacer, Fer? Muy bien. Como hemos dicho, la adopción internacional desde los Estados Unidos hacia México se inicia cuando tenemos potenciales padres adoptivos. No existe restricción ni discriminación para que sean hombres o mujeres solteros, parejas del mismo sexo o parejas homoparentales que hombre y mujer que quieran adoptar un menor fuera de los Estados Unidos. Muy bien. Miran hacia México y entonces tendrán que iniciar su proceso de adopción en el país en el que se pretende que vive el menor una vez adoptado. Esto es, si la pareja vive en los Estados Unidos o el potencial padre adoptivo, los potenciales padres adoptivos viven en los Estados Unidos, su proceso lo tienen que iniciar en los Estados Unidos. Para ello tendrán que estar en contacto con las agencias de adopciones autorizadas por el Departamento de Estado. Cabe aclarar que la Autoridad Central de los Estados Unidos para el tema de adopciones internacionales, y otros más, pero hoy nos vamos a concentrar en adopciones internacionales, es el Departamento de Estado. Entonces, una vez que los padres posibles o potenciales padres adoptivos se vinculan o se ponen en contacto con una agencia de adopciones, ellos hacen todo un expediente en el cual vienen los datos de ellos mismos. Habrá de iniciarse un estudio socioeconómico para conocer quiénes quieren adoptar. Y también habrá de contener este expediente los datos del niño o niños a ser adoptados. Esto no sucede como en las películas, cabe aclarar. Esto no sucede como en las películas o en las novelas en que llegan los posibles padres adoptantes a un lugar, puede ser un albergue de menores, en fin, y dicen, aquel me gusta, ese me lo llevo. Así no es. Entonces, cuando el expediente está completo por parte de las agencias de adopciones, este es remitido a la Autoridad Central de los Estados Unidos, quien a su vez lo envía al país de donde quieran adoptar un menor. En este caso, hablemos de México. México lo recibe y entonces lo estudia. ¿Qué contiene este expediente? Pues contiene básicamente los deseos de los potenciales padres adoptivos que quieren niño, niña, rango de edad, inclusive si algunos padres, que se da el caso, que si algunos padres desean adoptar un menor con algunas características bien especiales, deficiencias, enfermedades, y todo esto tiene que estar contenido en el expediente para que México lo estudie, lo evalúe y le dé seguimiento. Muy importante todos estos puntos que nos compartes, en este caso Fernando Muñoz, acerca de que no es tan fácil de yo decir, quiero adoptar un niño mexicano, vivo en Estados Unidos, me voy a ir a México, voy a contratar un abogado en México y voy a iniciar mi procedimiento de adopción. No lo es así. Nos comentas que hay un convenio internacional del cual México y Estados Unidos son parte, y yo viviendo en los Estados Unidos, primero que nada entonces tengo que contactar a mi autoridad central.
central, que has comentado que es el Departamento de Estado, es. Para entonces yo llenar una serie de formularios, integrar un expediente, también como lo comentas, y que todos ustedes sepan que dentro de ese expediente vamos a poder poner las características, en este caso de la niña, del niño del cual me gustaría adoptar. Así es. Integrar todo el expediente también de acuerdo a mi situación, a mi vida. Y también muy importante otro punto que has tocado, Fer, en este caso, de que no hay excepciones, que como una persona soltera pudiera adoptar. Así es. Como si existe un matrimonio del mismo sexo, también por supuesto se puede adoptar, o algún matrimonio madre-padre, en este caso también pudieran adoptar. Así es. Ahora, una vez que ya integramos entonces el expediente, como nos comentas, lo enviamos a través de nuestra autoridad central a México. ¿Qué es lo que hace México? Lo que hace México es, en ese momento, entonces, estudia el caso. ¿Y qué significa estudiar el caso? Bien has comentado que hay ocasiones en que algunos abogados, desgraciadamente, no podemos evitar el tema de algunos abogados que son tal vez no muy éticos, otros sí lo son, pero desgraciadamente no conocen el tema y entonces se logran confundir y confunden a los posibles padres adoptivos. ¿Qué pasa aquí? Es que en ocasiones inician el procedimiento de adopción en México, reitero, en ocasiones por interés del abogado, por sacar adelante el caso, ganar dinero y quedar bien con su cliente, le recomiendan a su cliente que adopten al niño en México. El señor viene de los Estados Unidos, le dice al abogado, oye, quiero adoptar un niño mexicano para llevarme a los Estados Unidos. Ah, claro, entonces te sugiero que lo adoptes en México, ya una vez adoptado, te lo llevas. Así no es. Reiteramos. Si usted vive en los Estados Unidos, si ustedes viven en los Estados Unidos, tendrán que buscar al Departamento de Estado, que les dará una lista de las agencias de adopción. Busquen la que esté más cerca de su domicilio, en su estado, en su lugar de residencia, y entonces podrán vincularse con esa agencia. Mandan el expediente a México. Soy muy reiterativo en ello porque es importante que no nos dejemos llevar por lo que digan algunos abogados en cuanto a la adopción doméstica o la adopción local. Tiene que iniciarse en Estados Unidos o iniciarse en el país en el que estamos y queremos adoptar un niño en México. Sí. Cuando llegue el expediente a México, el DIF, que funge como autoridad central para adopciones internacionales, toma el caso, lo estudia y entonces el DIF federal se pondrá en contacto con sus diferentes DIFs estatales. Muy bien. Tiene 32 diferentes opciones. Desde el estado de Baja California hasta el estado de Quintana Roo, tiene 32 diferentes opciones. Y empieza a boletinar o empieza a mandar la solicitud a estos DIF estatales, que ellos responderán si sí o no tienen menores con las características que busca el posible o el potencial padre adoptivo. Muy bien, muy importante. También has dicho, para que la gente lo sepa, que en Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, existen estas agencias que están debidamente acreditadas y autorizadas por el gobierno de los Estados Unidos. Porque hemos escuchado, lamentablemente, mucha gente que no conoce el procedimiento tal cual, se pueden ir con algunas agencias que pueden ser muy peligrosas, muy riesgosas, inclusive que incurren en delitos. Es muy importante que sepan ustedes que deben de ser las agencias que estén debidamente acreditadas. Así es. En los Estados Unidos, quien acredita para adopciones internacionales es el Departamento de Estado. Entonces, desafortunadamente no todos somos abogados, no todos conocemos la ley, no todos tenemos la opción de conocer el procedimiento. Sí. Acerquémonos a un abogado que sea experto en la materia. ¿Cómo saber que es experto en la materia? Bueno, tenemos dos opciones, o tres casi. Podemos acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la oficina de la Dirección General de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, a través de su Dirección de Derecho de Familia, quienes podrán darnos una lista de abogados que conozcan del tema. La otra opción es acudir a la Embajada de los Estados Unidos. En la oficina consular también tiene una lista de abogados que podrán darle a usted y que usted a través de ellos podrá conocer quiénes son los que conocen de ese tema. Pero si usted está en los Estados Unidos, no le sugiero que contrate a un abogado en México cuando no ha empezado el procedimiento. Primero inicia el procedimiento con la agencia estatal o la agencia más cercana a su domicilio de adopciones internacionales
Y después, cuando ya empiece el litigio, el trabajo de adoptar este menor, es cuando probablemente necesita un abogado. Por ahora, les sugiero que no entre con abogados. ¿Qué pasa para que yo pueda adoptar un menor en los Estados Unidos? ¿Qué tengo que tener? Para empezar, yo debo residir en los Estados Unidos. Si no soy ciudadano de los Estados Unidos o no soy residente legal de los Estados Unidos, no me van a dar entrada a mi expediente, no me van a recibir mis datos para que se abra un expediente para adoptar un menor. Y esto es muy sencillo, es sentido común. Ninguna agencia estatal, ninguna agencia de adopciones internacionales me va a recibir un expediente para que yo adopte un niño siendo no residente ni ciudadano. Muy probablemente tendré que abandonar el país en términos cortos o largos. Así es. Y entonces, ¿dónde se va a quedar la solicitud de adopción? Muy importante este Por punto. eso se requiere que, reitero, uno de los requisitos para adoptar en los Estados Unidos un menor fuera de este país es ser residente o ser ciudadano de los Estados Unidos. Importantísimo este punto que has tocado, Fer, porque lamentablemente por el desconocimiento de la gente muchas veces creen que aunque yo tenga una residencia, en este caso irregular, pudiera iniciar de todas formas un procedimiento y no lo es así. Como tú dices, aquí en México, a través del DIF, vamos a llevar a cabo este procedimiento y seguramente va a haber una etapa a donde estos posibles padres que quieren adoptar a ese niño, a esa niña, van a tener que viajar aquí a México para presentarse ante un juzgado. Exacto. E inclusive para conocer ese niño o esa niña. Así es. ¿Cómo procede esto? ¿Qué aplica? ¿Qué se hace? Vamos a decir primero, antes de pasar a otro asunto, ¿cuáles son las características de los niños a ser adoptados? Muy bien. Porque si bien es cierto, ya sabemos que tengo que ser ciudadano de los Estados Unidos o residente legal para que yo pueda adoptar un niño que vive fuera de mi país. Bueno, lo quiero de México. Muy bien. ¿Qué características debe de tener este niño en México para que yo lo pueda adoptar? Las características son esenciales. Este niño debe de ser, como se le llama en el derecho, expósito. O vamos a decirlo en otros términos. Debe ser un niño que no debe de estar ligado jurídicamente ni a sus padres o a tutores. Es decir, que el niño no tiene ninguna liga jurídica con nadie y está dispuesto, listo para tener una nueva familia. La adopción, vamos a hacer un pequeño paréntesis si me permite usted, la adopción no es más que un acto de amor. Un acto en el cual se protege a los menores, se les da educación, se les da una nueva vida, se les da un hogar y por supuesto que esto es amor. Estos niños que en México están expósitos o que no están ligados a una familia requieren de eso, de una familia, de un hogar, de educación, de amor. Y entonces por eso la Convención de la Haya sobre estos temas es muy exigente en el tema de que quien adopta debe tener un modo honesto de vivir, se hace un estudio socioeconómico por supuesto, y ya cuando vienen a México los potenciales padres, vienen a iniciar los procesos jurídicos de adopción de este menor que incluyen periodos cortos de convivencia con este menor. Una vez que se ha seleccionado y que los padres han aceptado que este sea el niño a ser adoptado, reiteremos lo que acabamos de decir hace unos momentos. Sí. Yo en mi expediente o el padre adoptivo en su expediente dice, pues me gustaría que sea niño, género masculino, que sea entre 5 y 8 años, que las exigencias del padre adoptivo tienen que ser lo más cercanas posibles. No siempre hay niños disponibles de esas circunstancias, pero una vez que se escoge al menor y que se inicia el proceso de adopción, entonces el potencial padre adoptivo o los potenciales padres adoptivos tendrán que viajar a México y habrá diferentes periodos de convivencia con este niño. Esto es muy importante, Luz. Sí, claro. Porque si los padres adoptivos, potenciales padres adoptivos o los menores no se encuentran adecuados, no hay una buena vinculación, entonces la adopción no se dará. No tiene caso entregar sin que previe una convivencia, porque tú no sabes si una vez adoptados la convivencia que se vaya a dar va a ser defectuosa. Así es. Y no se pretende que los niños sean devueltos como si fuera mercancía. Por eso es importante, ojo, una vez que se ha iniciado el proceso, parte del proceso es que los padres, potenciales padres adoptivos, convivan con estos menores. La ley dice, y no es
no es muy exigente que sean 3 meses. ¿Quién se va a dejar su empleo 3 meses para venir a convivir con niños? Pero son convivencias que pueden ser esporádicas, pueden ser en diferentes fechas, y con esto se podrá dar cuenta a la autoridad de que son elegibles ambas partes. De que se haya ese vínculo, como bien lo comentas, entre los dos, entre los posibles padres adoptivos, y también, por supuesto, ver ese vínculo de esa niña, de ese niño o de esos niños. Así es. Cuando este procedimiento se inicia es porque los potenciales padres adoptivos ya iniciaron, dijimos anteriormente, a través de una agencia de adopciones internacionales el procedimiento. Este procedimiento incluye que tengamos que visitar o que los padres adoptivos visiten la oficina del USCIS, que en español vendría siendo la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que entonces la Oficina de Inmigración esté avisada de que probablemente pronto el señor Smith y su esposa, o los esposos de un mismo sexo, o un solo hombre, una sola mujer, tarde o temprano van a venir a los Estados Unidos con un miembro de la familia que no es norteamericano, y que entonces Migración de los Estados Unidos tendrá que estar avisada que tarde o temprano va a entrar un ser humano, una personita, a los Estados Unidos y que requiere el permiso de migración para estar en los Estados Unidos. Entonces, seguimos con el procedimiento en México, se exhibe ante el DIF que ya tengo la autorización de la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos, ya tengo un expediente, ya existe un niño, vamos a empezar el vínculo, empiezan las visitas, digamos, programadas de integración padre-hijo, y entonces se va dando esto ya jurídicamente hablando y llega hasta el juzgado. Todo este procedimiento se da. Suena rápido, se lo estoy platicando a usted rápido, pero puede llevarse algunos meses. Sí. Sin embargo, es el amor de los potenciales padres adoptivos, más cuando ven al chiquitín, se enamoran de él y luchan por adoptar a este niño. Y una vez que se da el procedimiento jurídico y que llega al juez, es cuando estamos prácticamente en la culminación del procedimiento, porque será el juez quien dé la última palabra. Pero ahí no termina. Luz, como tú sabes, tú también sabes del tema, una vez que el juez acuerda que sí, el niño es adoptado y que puede viajar a los Estados Unidos, para viajar, ¿qué necesitamos? Nuestro pasaporte. Pues un pasaporte, exacto. Entonces, tendremos que vincular a la Secretaría de Relaciones Exteriores, exhibiéndole el expediente y exhibiéndole la sentencia de adopción para que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos emita un pasaporte. Ahí no termina. Como ya le avisamos hace algunos meses a la Oficina de Migración de los Estados Unidos que probablemente va a entrar conmigo el padre adoptivo, una personita, entonces nos vamos a buscar una visa para que entre el menor. Esto es un tema importantísimo y quiero dejarlo bien claro. Señores potenciales padres adoptivos, público en general, el hecho de que una persona extranjera adopte un niño en México y sea entonces su hijo adoptivo, esto no le da la ciudadanía en automático. Muy importante, Fer, este comentario que nos has hecho, porque justamente de las consultas que hemos recibido, mucha gente cree que con el hecho de que yo adopte a un niño, a una niña mexicana, ya con ello va esa persona, ese niño, esa niña a tener su ciudadanía americana, y como bien lo comentas, no lo es así. No. Has tocado varios puntos interesantes acerca de que los posibles padres adoptivos tengan en este caso que avisar a Migración estadounidense sobre este procedimiento y sobre el posible internamiento a los Estados Unidos de esa niña, de ese niño. Aparte de esto, también muy importante que sepan, como lo comentas, de que se requiere pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores para la expedición de ese pasaporte. De un pasaporte mexicano. Y que la gente no crea que con ello ya voy a ser ciudadano ese niño, esa niña. No. Muy importante, porque muchas veces creen las personas de que si yo adopto a mi sobrinito aquí en México, por ejemplo, para darle un mejor nivel de vida en los Estados Unidos, automáticamente ya ese niño ya va a tener una permanencia y una ciudadanía, y no lo es así. No es así. Entonces, reiterando en el tema, una vez que el menor es adoptado, evidentemente el juez, con su sentencia, nos está diciendo que el niño se llamaba Juan Pérez. Perdón que utilice el ejemplo tan socorrido de Juan Pérez. Importante, sí. Claro. Ahora se va a llamar John Smith, porque está adoptado por los señores Smith.
Entonces, en su acta de nacimiento mexicana, su acta de adopción mexicana, dice que ahora se llama John Smith y sus padres adoptivos son el señor y la señora Smith. Pero sigue siendo mexicano, porque el juez mexicano no puede emitir una sentencia donde diga, te doy un acta de otro país. El juez mexicano emite una acta de adopción mexicana. El niño, aunque hoy tenga ya apellidos extranjeros, el niño sigue siendo mexicano. Dicho lo anterior, que fue repetitivo, pero me importa mucho dejarlo claro, nos vamos a buscar un pasaporte mexicano. Una vez que tenemos el pasaporte mexicano, nos vamos con el gobierno de los Estados Unidos a buscar una visa para entrar a los Estados Unidos con visa, de forma documentada, de forma legal. Y una vez dentro de los Estados Unidos, mi hijo adoptivo, yo como padre adoptante, seguiré una serie de pasos ya frente a mi gobierno, frente a la oficina de USCIS, que viene siendo la oficina de inmigración, para que me dé por aceptado a este niñito en los Estados Unidos. Ya su visa de entrada a los Estados Unidos ya no será una visa de residente o una visa X, sino que pronto obtendrá la ciudadanía. Sí pueden obtener ciudadanía de otro país, en este caso estamos hablando de los Estados Unidos, sí los niños adoptados por norteamericanos sí pueden obtener la ciudadanía norteamericana, pero una vez que se han cumplido los diferentes pasos que hemos venido platicando. Comentas un tema muy interesante, Luz, que me gustaría también abordar. Claro que sí. Y es el tema de la adopción de nuestros parientes. Es un tema muy socorrido. Así es. Muchas familias en los Estados Unidos, familias de mexicanos que han emigrado, hoy mexicoamericanos, o continúan siendo mexicanos, pero ya residentes legales en los Estados Unidos, han venido mejorando su vida, su calidad de vida, han tenido educación, se han visto en situación muy favorable. Esto contrasta con la familia que dejaron atrás, con sus hermanos, sus primos, sus tíos, y entonces sus primos, sus hermanos, ven que posiblemente que sus hijos pudieran tener una mejor vida en los Estados Unidos, y entonces le dicen a su hermano, a su primo, oye Juanito, llévate a mi hijo a los Estados Unidos, adóptalo, llévatelo a los Estados Unidos y que tenga una mejor vida. Esto no es posible, porque los Estados Unidos como México han acordado que esta acción de adoptar a un menor que es mi familiar contraviene la ley. ¿Y por qué la contraviene? Porque el niño que es hijo de mi primo, pues no está desvinculado jurídicamente de mi primo. Con eso empezamos esta plática. Así es. Entonces, ¿cómo voy a violar la ley adoptando un niño que está jurídicamente vinculado a otra persona, a una familia? Estaría yo violando la ley, primero. En segundo lugar, yo no puedo obligar a mi primo, porque quiere darle una buena vida a su hijo, que él se desvincule de su hijo. Eso no es posible. Así es. Como tú bien sabes, no podemos renunciar a la patria, a la custodia, a la patria potestad de nuestros hijos, ¿verdad? Así es. Tenemos que perderla. Y no va a ser fácil que yo la pierda diciéndole al juez, ay juez, quítemela ya para no que quiero. se vaya el Así niño a es. Estados Unidos. No, así no es. posible. No vamos a violar la ley. Y otro tema importante, ambos países, México y Estados Unidos, han llegado al acuerdo de que adoptar a un niño que es mi pariente, es mi sobrinito, es mi primito, pues es una forma de migración ilegal disfrazada. Estoy haciendo entrar a un menor a los Estados Unidos fuera de lo que la legislación exige. ¿Y qué exige la legislación? Pues si quieres traerte un niño que esté en México hacia los Estados Unidos, tiene que tener las características de las que hemos hablado, que esté desvinculado jurídicamente, expósito, y que esté listo para ser adoptado. Y que tú tengas la calidad de ser adoptante. Muchas ¿verdad? gracias, en este caso, por hacernos este comentario sumamente importante, Fer, para que la gente sepa. Y en el dado caso que quisieran adoptar un niño en México, por supuesto que es posible, a través de este tratado internacional, a través de las autoridades correspondientes, Estados Unidos, Departamento de Estado, con las agencias acreditadas, México a través del DIF y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así es. Hay que hacer bien las cosas. Hay que hacer bien las cosas. Sí, como bien mencionas, Sí. existen autoridades centrales que son el Departamento de Estado en los Estados Unidos, las agencias de adopción, que no es autoridad central, pero responden y han sido autorizadas por la autoridad central, que es el Departamento de Estado, y en México es el DIF federal, que conoce
a las agencias que han sido acreditadas por el Departamento de Estado, y cuando llega un expediente y dice esto viene del Departamento de Estado pero ha pasado por la agencia de adopciones X, Y o Z, si está dentro de las agencias de adopciones que están autorizadas por el Departamento de Estado, yo, DIF, sí acepto este expediente. Si viene de una agencia de adopciones que no está autorizada por el Departamento de Estado, el DIF está perfectamente bien enterado quiénes sí y quiénes no están autorizados, y al venir un expediente de una agencia que no está autorizada, la rechaza de inmediato. Así es, muchas gracias, Fer, en este caso, toda esta información y todas estas recomendaciones que nos has compartido para que todos ustedes sepan el procedimiento adecuado y correcto que hay que seguir, y una vez concluyendo este procedimiento, de igual manera, ante las autoridades competentes en Estados Unidos, que es la Oficina de Migración, sí, podríamos iniciar el procedimiento en su momento para la ciudadanía norteamericana de ese niño, de esa niña o de esos niños. Así en es. Su momento, una vez que hayan ingresado a los Estados Unidos de manera legal con la visa y el permiso correspondiente. Así es. Muchas gracias. También muy importante para todos ustedes que sepan que con este tratado internacional, por supuesto también nosotros como mexicanos pudiéramos iniciar un procedimiento para adoptar a un menor en el extranjero, a un menor en los Estados Unidos, como lo hemos platicado. México y Estados Unidos son parte de este tratado internacional, junto con muchos otros países, y a través, en este caso, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pudiéramos iniciar ese procedimiento a seguir para poder adoptar a un niño en los Estados Unidos. Muy importante que también ustedes lo sepan. Fer, en este caso, ya nos estamos acercando al final de nuestro programa. ¿Algunas recomendaciones que quisieras compartirle a nuestra audiencia, a nuestro auditorio? Sí, la primera recomendación que quiero hacer a todos ustedes es que se acerquen a quienes conocen del tema. Se acerquen a las autoridades que les vamos a mencionar en este momento. Es muy común, en ocasiones llegamos a una oficina pública y lo primero que hacemos le preguntamos al policía, oiga, ¿dónde obtengo? El policía es policía, sí. Déjenlo que haga su trabajo, vaya, entre a esa oficina y vaya y pregunte en el escritorio, en el mostrador, en algún lugar, pregunte a quienes sí saben de ese tema. Entonces, en ese tema, acérquese, si está usted en los Estados Unidos, acérquese al Departamento de Estado. Te voy a dejar para que, efectos de que lo tengas y lo puedas dar al público, la dirección del Departamento de Estado para que puedan entrar a esa página. Y esa página le va a informar a usted, público, qué características debe de tener los adoptantes y los niños para adoptar en el país X, Y o Z, incluyendo México. Entonces ahí podrán obtener toda la información que necesitan. También se sugiere que ustedes contraten abogados que pudieran estar, si no avalados o recomendados, porque no es el tema, que estén en la lista de abogados de algunas autoridades como es la Secretaría de Relaciones Exteriores, el DIF, desconozco si tenga lista de abogados, pero pregunten, y la Embajada de los Estados Unidos a través de su oficina consular también tiene lista de abogados que pueden a usted guiarle, informarle de qué hacer y cómo hacer este procedimiento. Por último, no sé cuánto tiempo tenemos, rápidamente les comento que si algunas personas ya iniciaron su proceso de adopción en forma doméstica porque se lo quieren llevar a los Estados Unidos, quiere decir que lo iniciaron fuera de la Convención de La Haya. Sí es posible adoptar menores de esa manera, no es la adecuada. ¿Por qué no es adecuado? Porque aunque sí es posible adoptar a estos menores, también tenemos que tener el permiso de USCIS. Pero ¿qué pasa? Como no empezamos el procedimiento por parte del Departamento de Estado a través de una agencia de adopciones, lo que tenemos que hacer es ahora tener un periodo de convivencia de 2 años en México con este menor. Entonces, no es nada conveniente iniciar el proceso fuera de la Convención de La Haya, porque entonces, aunque tengamos el permiso de USCIS, tendremos que vincularnos con este niño, vivir en México 2 años, dejar nuestro empleo fuera de México, de los Estados Unidos, para convivir con este niño 2 años. Muy difícil el proceso. Por eso, mi última recomendación es, háganlo a través de la Convención de La Haya sobre protección de menores, adopción internacional.
Muchas gracias, bien importante este punto que has tocado. Hay que hacer bien las cosas. Antes de iniciar un proceso hay que asesorarse correctamente con las autoridades centrales, Estados Unidos, México, que ya las mencionamos, y con abogados especialistas en el derecho internacional privado en este tipo de procedimientos, muy importante para evitar, por ejemplo, este caso que nos planteas, supuesto que nos planteas ahorita, en donde cambian las cosas y se complican también, por supuesto. Yo te agradezco mucho, Fernando Muñoz. Soy yo, Luz. Muchas gracias de verdad por brindar toda esta información sumamente útil e importante a todos ustedes. Muchas gracias de verdad. Y por supuesto yo los espero la próxima semana en una emisión más de su programa Por la Derecha. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Anesma Networks. Muchas gracias, Fer. Gracias a ustedes, gracias, Luz. Muchas gracias. Buenas Muchos tardes. saludos. Hasta luego.